El patrimonio en México, nuestra herencia viva. Buen día, jóvenes. Déjenme empezar con una preguntita sencilla para motivar la reflexión. ¿Alguna vez se han detenido a pensar que todo lo que ven a su alrededor, la iglesia del pueblo, las fiestas tradicionales, la comida que preparan en su casa, la lengua que escuchan en diferentes lugares, los cuentos de las personas mayores, incluso los cerros, los ríos y los árboles que rodean toda su comunidad, todo el pueblo? Todo eso forma parte de algo enorme, valioso e irrepetible que llamamos patrimonio. Y aquí va un dato curioso que seguramente los va a sorprender. Nuestro país, México, ocupa el séptimo lugar a nivel mundial entre los países con más sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y es el primero en toda América Latina y el Caribe. Hasta la fecha más reciente, contamos con 36 sitios inscritos en esa lista internacional. Eso quiere decir que vivimos en una nación cuya cultura, historia y naturaleza son consideradas tesoros de toda la humanidad. Hoy vamos a entender qué es ese patrimonio, cómo lo ha cuidado México a lo largo de su historia, qué leyes e instituciones lo protegen y lo más importante, por qué tiene mucho que ver con la vida de cada uno de ustedes. Quiero que comencemos por entender bien qué significa esta palabra. A lo largo de todo el territorio mexicano se han generado a través de siglos múltiples patrimonios culturales, naturales y mixtos. Estos pueden ser tangibles, es decir, cosas que se pueden tocar y ver, como una pirámide, una iglesia o una pintura, o intangibles, como las costumbres, las lenguas, las danzas y los conocimientos que se transmiten de generación en generación. Todos esos patrimonios expresan el valor simbólico, estético e histórico de los grupos sociales pluriculturales que coexisten en nuestra nación. Y cuando hablo de pluricultural, me refiero a algo muy hermoso. México no tiene una sola cultura, tiene muchísimas conviviendo al mismo tiempo, hablando distintas lenguas, celebrando distintas fiestas, cocinando platillos diferentes, pero todas formando parte del mismo país. Para que lo entendamos mejor, les pongo una comparación. Si la iglesia de su comunidad es patrimonio tangible, la fiesta del santo patrono que se celebra dentro de ella, como sus danzas, su música y sus rezos, es patrimonio intangible. Si hay un río, un cerro o una selva cerca de su pueblo, eso es patrimonio natural. Y cuando los tres tipos se combinan en un mismo lugar, hablamos de patrimonio mixto. Bajo este panorama tan rico, nuestro país ha tenido que establecer marcos legales e institutos para la salvaguardia del patrimonio, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pongan atención en esta parte, porque vamos a hacer un recorrido por más de 200 años de historia. A partir de la independencia de México, en 1821, se iniciaron iniciativas legislativas para proteger el patrimonio cultural. Imagínense, apenas el país acababa de nacer como nación libre y ya estaba pensando en cómo cuidar sus tesoros. Se implementaron acuerdos que prohibían la explotación de piezas arqueológicas, es decir, se prohibió que sacaran del país las piezas antiguas que pertenecen a nuestra historia. También se llevaron a cabo conferencias sobre antigüedades y lenguas indígenas para promover lo que llamamos conciencia histórica, que no es otra cosa que saber de dónde venimos para entender quiénes somos.
Entre 1885 y 1897 se realizaron excavaciones arqueológicas y se establecieron administraciones para la inspección y conservación del patrimonio. En 1897 se promulgó la Ley sobre Monumentos Arqueológicos, que reconocía estos bienes como reflejo de la historia, las costumbres y las creencias de los antepasados. ¿Saben qué dato curioso surgió en medio de todo este movimiento? En 1865 se creó el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología en nuestro país, uno de los museos más antiguos de toda América. Después vino la época postrevolucionaria, una etapa muy importante. Durante este periodo, el país monopolizó e institucionalizó la salvaguardia del patrimonio. Esto significa que el Estado tomó la responsabilidad directa de cuidar lo nuestro, lo que llevó a la creación de leyes e institutos orientados a la restauración, exploración, conservación e investigación científica y artística de los bienes culturales. Por ejemplo, en el año 1914 fue aprobada la Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales. En 1916 surgió la Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Artísticos. Mediante estas disposiciones jurídicas se evaluaron las necesidades para identificar, clasificar, catalogar, estudiar y vigilar el patrimonio cultural nacional. ¿Y qué creen que pasó después? Vinieron leyes aún más fuertes que hoy en día siguen vigentes. En 1930, la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales. En 1934, la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural. En 1972, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Una nota importante. La ley creada en 1972 sigue rigiendo hasta el día de hoy la salvaguardia del patrimonio en México. Cada vez que alguien quiere proteger una pieza arqueológica, una iglesia colonial o una zona considerada histórica, esta es la ley a la que se recurre. Es el escudo legal más importante con el que cuenta nuestra herencia cultural. Las leyes por sí solas no bastan. ¿De qué sirve una ley si no hay quien la haga cumplir? Por eso, junto con las leyes, sobrevino la construcción de instituciones para preservar, difundir y formular políticas culturales, patrimoniales, de carácter arqueológico, artístico, histórico, arquitectónico e inmaterial. Vamos a conocer las principales. Tenemos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, creado en 1939. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, creado en 1946. El Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, el CENCROPAM, creado en 1963. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, creado en 1988. La Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, creado en 1989. La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, creado en 1997. Permítanme hacerles una analogía para que esto quede claro. Si nuestro patrimonio fuera una milpa, las leyes serían las cercas que la protegen del ganado y de los intrusos, mientras que las instituciones serían los campesinos que las siembras, la cuidan y las cosechan año tras año. Sin uno de los dos elementos, esa milpa se pierde. De la misma manera, sin leyes ni instituciones, nuestro patrimonio se perdería. Una nota. En el año 2015, el CONACULTA fue elevado de rango y se transformó en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Hoy en día, esta Secretaría es la institución de mayor jerarquía en materia cultural a nivel federal.
y trabaja y coordinada con el INAH y el INVAL para proteger todo lo que somos como nación. Ahora hablemos de algo más cercano a nosotros. En el estado donde vivimos también existen leyes específicas que protegen el patrimonio, como la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz, la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado de Veracruz y la Ley 339 de Veracruz. ¿Y por qué tenemos tantas leyes a nivel estatal? Porque nuestra entidad es una de las más ricas en patrimonio de todo el país. Aquí mismo, en nuestro estado, se encuentran tesoros reconocidos a nivel mundial. El Tajín, una ciudad prehispánica reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1992. Tiene la famosa pirámide de los nichos, con 365 nichos que representan los días del año, y cuenta con el mayor número de juegos de pelota registrados en un solo sitio arqueológico de México, 17 en total. La ceremonia ritual de los voladores, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. Esta ceremonia tiene más de 1500 años de antigüedad y todavía se practica hoy en día en nuestras tierras. La zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, inscrita como Patrimonio Mundial en 1998 por su belleza arquitectónica colonial. Una nota importante, en 2025 se decretaron nuevas zonas de monumentos históricos a la localidad de La Antigua, en nuestro estado. Este lugar es considerado uno de los puntos donde llegaron los españoles en 1519, lo que lo convierte en un sitio fundamental para entender el inicio del encuentro entre dos mundos. ¿Se imaginan que un ritual realizado hace más de 1500 años, mucho antes de que llegaran los españoles, siga vivo y se siga practicando hoy en pueblos cercanos al nuestro? Eso es lo que llamamos patrimonio vivo y es algo que muy pocos lugares del mundo pueden presumir. Quiero que sepan que México no se ha quedado quieto. La protección del patrimonio sigue siendo una tarea diaria. Les voy a contar dos noticias muy recientes. En julio de 2025, la UNESCO inscribió la ruta Huitzarica por los sitios sagrados hasta Wirikuta como nuevo patrimonio mundial. Es un corredor biocultural de 500 kilómetros que atraviesa 5 estados: San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Durango y Nayarit. Esta ruta protege 20 lugares sagrados del pueblo Huitzarica, también conocido como Huichol. Y en diciembre de 2025, la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa fue inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta tradición se celebra desde 1833 y cada Semana Santa reúne a miles de personas en una manifestación impresionante de fe y cultura. Con estos dos reconocimientos, México llegó a sumar 36 sitios inscritos como Patrimonio Mundial, 28 culturales, 6 naturales y 2 mixtos. 13 elementos inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Un dato curioso: entre los patrimonios culturales inmateriales que México ha logrado inscribir están el Día de Muertos en el 2008, el mariachi en el 2011, la charrería en el 2016, la cocina tradicional mexicana en el 2010 y, más recientemente, el bolero en 2023. Una pregunta, jóvenes: ¿cuántos de ustedes viven en sus casas, en sus familias o en su pueblo? ¿Cuántos de estos patrimonios? Y aquí quiero que reflexionemos. Tal vez piensen que el patrimonio está solo en los museos grandes, en las pirámides o en las ciudades importantes, pero no es así. El patrimonio empieza mucho más cerca de lo que creen. El patrimonio está en la lengua materna que hablan los abuelos de muchos de ustedes, ya sea náhuatl, popoluca, zapoteco, totonaco u otra lengua originaria, o tal vez familiares. En las fiestas patronales del pueblo, con sus danzas tradicionales, su música de viento, sus mayordomías y su comida ceremonial. En las recetas familiares,
que su mamá o su abuela preparan. Los tamales, el mole, los atoles, las tortillas hechas a mano sobre el comal. En los conocimientos sobre plantas medicinales que tienen los curanderos o las parteras de la comunidad. En los ríos, manantiales, cerros y selvas que rodean a la localidad y que también forman parte del patrimonio natural. Hagamos una reflexión. ¿Qué pasa cuando un anciano del pueblo muere sin que nadie haya aprendido lo que sabía? Sucede algo terrible. Se pierde un libro entero de sabiduría que nunca fue escrito. Esa también es una forma de perder patrimonio, una de las más dolorosas, porque no hay manera de recuperarlo. Por eso es tan importante que ustedes, como jóvenes, se interesen, pregunten, escuchen y aprendan de las personas mayores de su entorno. Cada conversación con un abuelo, cada receta que aprenden, cada palabra antigua que rescatan es un acto de protección del patrimonio. Muy bien, jóvenes, hemos recorrido juntos un camino bastante largo. Comenzamos hablando de qué es el patrimonio y descubrimos que no es solamente algo viejo o lejano, sino algo vivo y cercano. Vimos cómo, desde la independencia de México en 1821, nuestro país comenzó a crear leyes para proteger lo nuestro, y cómo esas leyes han evolucionado hasta llegar a la de 1972, que sigue vigente hasta hoy. Conocimos las instituciones más importantes como el INAH, el INVAL y la Secretaría de Cultura que vigilan día a día ese tesoro nacional. Y finalmente descubrimos que nuestro estado y nuestras propias comunidades están llenas de patrimonio que merece ser cuidado. Lo más importante que quiero que se lleven es esto. El patrimonio no es algo que les pertenezca a los museos ni al gobierno. El patrimonio les pertenece a ustedes. Cada vez que hablan su lengua, cuentan una historia familiar, participan en una fiesta, cocinan un platillo tradicional o cuidan un árbol antiguo de su comunidad, están salvaguardando patrimonio. No hace falta ser arqueólogo, historiador ni funcionario público. Basta con conocer, valorar y transmitir. México tiene leyes desde hace más de 200 años, tiene instituciones poderosas, tiene reconocimiento internacional, pero todo eso no sirve de nada si las nuevas generaciones, ustedes, no conocen, no respetan y no transmiten lo que han heredado. Quiero cerrar con una frase para que la mediten. Un pueblo que olvida su patrimonio olvida quién es, pero un pueblo que lo cuida asegura que sus hijos sepan de dónde vienen y hacia dónde pueden caminar. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos